buenos días a todos. Arrancamos con una nueva sesión de restaurante de Restaurando 2021, ¿vale? En esta ocasión para hablar del delivery, sobre todo en la relación con el cliente. Y bueno, voy a dar paso a los protagonistas que tenemos hoy. Por un lado, pues os presento a Ander Hilario, quien va a representar hoy pues, el grupo Tuk Tuk, ¿vale? Por otro lado, tenemos a Carlos Arévalo, de Pastelería Mallorca, ¿vale? Tenemos también a Carlos Ruiz, mexicana de franquicias, y también tenemos a Hugo Rodríguez de Prada, ¿vale? De Grosso Napoletano. Nada, un placer a todos y mil gracias por estar hoy aquí para hablar de este tema tan apasionante. Yo creo que, si me dejáis, yo creo que el delivery es, después de COVID, la segunda palabra más usada este año, ¿vale? Al final de año, cuando lanzan cuál ha sido el vocablo más usado por los españoles, probablemente saldrá entre los top 5. Así que, bueno, muy orgullosa de moderar esta mesa. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta muy facilita, ¿vale? Y es un poquito para entrar en contexto. Yo tengo algún dato que nos han facilitado. Por ejemplo, Kantar nos decía el otro día pues, que toda la parte de delivery pues, se ha multiplicado por 2 en todo lo que es el canal de restauración, pero que sobre todo ha crecido en la parte de supermercados, es decir, todo lo que es comidas para llevar en supermercados pues, ha multiplicado por 3,3. Y a mí me gustaría saber, algunos de vosotros estáis en los dos, en el canal online, en el canal offline, entonces un poquito saber cómo han ido evolucionando ambos canales, ¿vale? Es decir, desde la entrada de esta pandemia, ¿vale? Y bueno, cómo ha sido por parte de vuestros clientes la elección de uno u otro canal, ¿no? Es decir, si habéis notado esa pérdida de puntos de cuota, por un lado, si ha habido ese trasvase realmente, y un poquito vuestra experiencia, ¿cuál ha sido? Ander, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por un tema tan vigente, tan caliente como este, ¿no? En nuestro caso, la verdad, si pasamos un poco del periodo de confinamiento, donde la dinámica cambió totalmente y de pronto nos encontramos con una situación de 100% delivery y nos vamos más hacia la situación actual, que parece que es una normalidad, ¿no? Donde empiezan ya a entreverse o a identificarse las tendencias de hacia dónde puede ir el consumidor, que yo creo que es la clave. Lo que estamos viendo es que ha habido un cambio significativo en el hábito de consumo del cliente, ¿no? Con un incremento muy fuerte en online. En nuestro caso ya éramos una marca que tenía un peso significativo en online, ¿no? Con un porcentaje muy relevante del mix de venta, pero este mix de venta de la noche a la mañana se duplica. Esto al final genera muchos cambios o impacta de muchas maneras al grupo, ¿no? Por un lado nos encontramos con que esta rentabilidad, ¿no? En función de en qué canal estás trabajando, de repente, de la noche a la mañana, al duplicarse uno de los canales, te das cuenta de que la rentabilidad es un punto muy relevante. Eso, si queréis, es como en nuestro caso, la primera advertencia, la primera alerta que nos saltó, ¿no? Pero al final la reflexión que quiero hacer, y para mí lo más relevante, es posicionarnos del lado del consumidor, ¿no? El consumidor, cómo vive la marca, cómo la percibe, cómo conecta en este caso, con Tuk Tuk, y una experiencia de delivery versus una experiencia en sala versus una experiencia de takeaway, ¿no? Y antes comentábamos en otra conversación previa la relevancia del customer journey, ¿no? De cómo el cliente percibe desde fuera esos momentos de la verdad con la marca, ¿no? Como puede ser la recepción, cómo realiza el pedido, a través de qué plataforma, en cuánto tiempo llega ese pedido, quién te lo entrega y cómo te lo entrega, en qué packaging llega, con qué calidad llega, la marca cómo está presente en ese packaging y luego, por último, cómo la consume y en qué tipo o sea, y cómo de diferente, si es el caso o no, es ese consumo en casa versus el local, ¿no? Al final es un tema de propuesta de valor. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo hemos vivido? Pues hemos vivido de una manera en la cual hemos visto que ha crecido multiplicado por 2, ¿no? La parte del negocio online. Exacto, y lo que hemos hecho ha sido reorientar al final los recursos y adaptar la operación para poder servir en el canal de delivery de una manera en la que el cliente viva, perciba la marca de la misma manera que lo haría en el restaurante, pero adaptado al contexto de consumo en su casa. Y del mismo modo con el takeaway. El takeaway, cuando entra un cliente en nuestro local y retira el producto, tiene que darse un tipo de conversación con el cliente, tiene que producirse un proceso desde que el cliente decide a realizar ese pedido, hacerlo takeaway, hacerlo a través de una plataforma
tomar la decisión de los productos, llegar al local y retirarlo, tiene que ser, digamos, no deben existir fricciones y, por otro lado, tiene que ser un proceso agradable y en línea con la propuesta de valor de Tuk Tuk, en este caso en Takeaway, pero lo mismo es la propuesta de valor en Delivery y lo mismo la propuesta de valor en sala, ¿no? En nuestro caso hemos tenido que tener una reflexión profunda con respecto a cuál es la propuesta de valor en cada uno de los canales, mientras que antes del COVID, con toda honestidad, aunque era algo relevante, era una reflexión en la que no abordábamos, digamos, digamos, de una manera tan prioritaria como lo podemos estar haciendo ahora, porque vemos que realmente es una tendencia muy fuerte, ¿no? Muy bien. De hecho, has avanzado temas de los que luego trataremos con todos sobre, bueno, cómo consigues replicar esa experiencia que tenemos en los locales físicos en el mundo online, ¿no? Que es un tema interesante también abordar con la perspectiva de cliente. Le cedo la palabra a Carlos Arévalo. ¿Cuál ha sido vuestra, bueno, cómo lo habéis vivido estos meses tras la llegada de la pandemia, el online, el offline, ese reparto? Hola, Patricia. Pues bueno, la verdad que en nuestro caso en Mallorca es una apuesta de muchos años todo el canal online. La verdad que hemos tenido suerte porque nos ha pillado toda esta locura del delivery bastante bien posicionados, con las operaciones muy bien desarrolladas. Y siguiendo la línea del sector nos ha supuesto duplicar pedidos, duplicar facturación, pero sin embargo hemos bajado ticket medio, lo cual creo que es un dato interesante a tener en cuenta en este foro, ¿sabes? ¿Por qué nosotros hemos bajado ticket medio? No hay reuniones ni en empresas ni en casas y eso hace que los pedidos sean más pequeños. ¿Qué complica esto? Pues al final las operaciones se complican, ¿no? Te sube el número de pedidos, te suben las operaciones, los repartos, todo esto se complica. ¿En qué punto creo yo que está el delivery ahora mismo? En un concepto de confianza, en un concepto de fiabilidad y creo que es un negocio muy real. Es decir, si tú eres capaz de llevar tu cliente bien presentado, como decía Ander, si tú eres capaz de llevar tu pedido puntual a la hora que te lo pide el cliente, estás consiguiendo fidelizar diariamente de una forma muy cierta. Pero como falles en esto, pues creo que ya no vas a recuperar la confianza de ese cliente y tiene tantas opciones para comprar en otro sitio que son infinitas. Por lo tanto, para mí la palabra clave de estos meses y del aprendizaje que yo me saco del 2020 es operaciones, ¿no? Y yo desde luego soy una persona que ha cambiado completamente el foco de su trabajo y la carga de horas en servicio de sala o atención en tienda por entregar los pedidos puntual. Así de básico. Muy bien, o sea, el tema de rentabilidad, sobre todo por la parte de, bueno, al final vuestro negocio hay muchísimo en la parte de lo que son eventos, que al final es uno de los temas que también se ha visto afectado por el COVID. El resto, claro, a nivel de ticket medio, ¿habéis notado? O sea, hay como, Ander, en este caso, ¿no? ¿Habéis notado pues que en el caso del online se reduce, se incrementa? ¿Qué respuesta habéis tenido por vuestra parte? Luego pregunto al resto. Bueno, creo que es un punto interesante, ¿no? El hablar también de ticket. En mi caso súper resumido, entre semana hemos notado que hay un cambio del ticket medio a tickets menores, fundamentalmente por personas que están teletrabajando, es lo que hemos notado, percibido, pero también hemos visto una subida del ticket medio en las noches y en fin de semana. En el caso de los pedidos online versus lo que teníamos antes, ¿no? La cuota anterior y el tipo de tienda anterior. Eso es nuestro caso. Muy bien, genial. Pues seguimos con Hugo, Nos vamos al segmento de pizza. Hugo, coméntanos cómo lo habéis vivido este online, offline. Si quieres la apreciación, bueno, la puntualización esta que comentaba Carlos sobre ticket medio y bueno, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, bueno, pues lo primero, agradeceros la invitación y como decíamos, pues bueno, hablando sobre ticket medio, hemos notado un ligero cambio hacia una subida de ticket medio. Sí que es verdad que la concentración en nuestro segmento en pizza es muy de noche y muy de fin de semana, un poco como nos pasa a todos, pero sí que es verdad que nos hemos consolidado el ticket medio en plataforma y hemos lanzado nuestra propia plataforma marca blanca a través de Cheerfy Shop en nuestra web, tanto para delivery como takeaway, y aquí sí que hemos notado pues una sorpresa muy gratificante, que es que el ticket medio es considerablemente mayor. Muy bien. Luego, por complementar un poco pues, lo que como decía Ander, hemos notado, pues hemos multiplicado un poco por 2 la cuota en delivery. Se ha consolidado la cuota en takeaway y ha subido un poquito, aunque tampoco tanto como esperábamos al principio. Y hemos conseguido consolidar una cierta normalización en sala
lógicamente adaptándonos a todas las limitaciones y restricciones. Pero bueno, sí que hemos encontrado un poco un equilibrio entre todas las plataformas. Y luego, importante, el definir un poco esa relación con el consumidor que antes estaba en los locales, que ahora lo tenemos en casa, pues implementando un poco unas estrategias de CRM, o sea, un poco la obsesión y el foco de cara al año que viene es consolidar las cuotas en delivery, takeaway y ojalá normalizar la sala al 100% en el 2021. Muy bien. Pero sobre todo trabajar enfocados en tener una relación con nuestro usuario en todo su lifetime value, desde la adquisición hasta la salida y que tengamos trazabilizada toda esta relación en los diferentes canales, tanto on como off, ¿no? O sea, identificar cuándo una persona entra, cuándo consume, qué ticket se gasta y hacer un cálculo de lifetime value durante toda su vida como cliente, ¿no? Y ese sería un poco el foco. Sí. Hablaremos también de la personalización después y de cómo estáis viviendo esto. Y pues muy interesante, o sea, al final, bueno, lo que vemos es que se ha multiplicado el canal online, o sea que bueno, interesante. Luego haré la segunda pregunta. Acabamos con Carlos, si os parece. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros desde Mexicana de Franquicias? Buenos días. Pues bueno, muchas gracias por haberme invitado. Nosotros tenemos diferentes marcas en nuestro negocio. Tenemos La Mordida, que es un poco nuestro dinner finish, y al final lo que sí que ha ocurrido es que es un negocio que acaba con un peso importante del alcohol, lo cual lógicamente en todo el concepto de delivery, que nos ha pasado lo mismo, se ha multiplicado por 2, pues lógicamente nuestro ticket medio ha bajado, porque el consumo de grupos es parecido a lo de Mallorca, pero más divertido en el sentido de que no son de empresas, sino que son un poco de acuerdos con amigos, etcétera. Entonces, bueno, la parte de alcohol, lógicamente, en casa no termina de funcionar, por lo que hemos averiguado, es decir, bueno, pues la gente al final no tiene ese consumo, lógicamente. Y luego en las otras líneas, en el caso de Ricos Tacos, que es una línea fast food, una línea mucho más alineada a delivery, ahí sí que ha subido el ticket medio considerablemente, porque ahí sí que el punto fuerte es el de la comida. A partir de ahí, nosotros lo que hemos hecho un poco es una estrategia, hemos hecho un cambio, es decir, pues un poco comentaba Ander, la primera situación que tuvimos al principio de la pandemia fue intentar transformar nuestro negocio desde el real al digital. Creemos que, bueno, no sé si es un error, pero creemos que al final se trabaja con variables completamente diferentes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido posicionar las 3 marcas que tenemos una tercera marca que se llama Super Taco, y hemos empezado a virtualizar las marcas dentro de las marcas reales. De forma que nuestros restaurantes hoy por hoy ya sacan no solo la real, sino las 3 virtuales. A partir de ahí tenemos estrategias completamente diferentes en cada una de las marcas. Y una de ellas, como Ricos Tacos, le hemos cambiado hasta el branding. Hemos hecho un desarrollo completamente diferente y lo hemos pensado ya como una marca virtual. Muy bien. Por lo menos para tener esa línea de desarrollo dentro del concepto mexicano en todas las aplicaciones. Pero mantenéis el nombre de la marca, entiendo, ¿no? Sí, mantenemos el nombre de la marca. Lo único que cambiáis es toda la experiencia y toda la propuesta de valor. La propuesta de valor, y la hemos pensado como si fuera virtual, como si no estuviera en real. Es decir, nuestro problema es convertirla ahora en real, en los locales que tenemos. Entonces, hemos hecho un crecimiento muy rápido, pero ante todo lo que hemos hecho es darle esa propuesta de valor completamente diferente. Tanto es así que es verdad que está funcionando, pero pensado y desarrollado como un concepto puramente delivery. En todos los sentidos, y en la parte operativa de los locales igual, es decir, en las últimas 2 semanas más o menos o 3 semanas ya hemos virtualizado la marca, de forma que la hemos convertido en, no sé si creo que es la segunda marca en Madrid con mayor implementación en 1 semana y media. Hemos pasado de tener un local a tener 9, porque son todos virtuales. Entonces lo hemos convertido, y esa propuesta de valor sí que es complicado en la parte operacional entender cómo es diferente en cada caso. Casos, por ejemplo, como Mordida, que es muy sencillo, intentar llevar esa experiencia de local, que es una experiencia de verdad, es un local muy experiencial, a casa, incluso creando una lista de Spotify pues en su caso con rancheras mexicanas, claro, que es de lo que sabemos. Bueno, no tengo muy claro si de verdad vale esta adaptación o esta proyección de un sitio a otro. No lo tenemos muy claro. Nosotros
Yo os quería preguntar, bueno, parece que esto se multiplica por 2, pero bueno, al final estamos en una situación atípica. El año que viene, pues si aparece realmente pues la vacuna y se empieza pues a implantar y volvemos al año 2019, ¿no? Al tipo de comportamiento, ¿qué creéis, cuánto creéis de lo que ha llegado este año está para quedarse? ¿O se va a ir? Es decir, ¿creéis que ha llegado ya para quedarse y seguiremos creciendo sobre esa base? ¿Va a haber se va a aplanar la curva o va a decrecer realmente y bueno, nos vamos a quedar en niveles como el del año, bueno, como los que teníamos en el año 2019? Yo tengo un dato y me gustaría compartirlo, si queréis, que creo que es interesante. NPD daba hace unos días un dato sobre, bueno, analizaba los 5 grandes países en food service y hablaba que, bueno, previo a la crisis el crecimiento del delivery estaba en torno al 10%. El punto más álgido de ese crecimiento fue precisamente en junio, ¿no? Donde creció pues prácticamente el 50%, un 48% si no recuerdo mal, y ahora mismo lo que estábamos viendo, el último dato era de septiembre, era pues que esa curva se estaba aplanando y pues se estaba viendo crecimientos del 17%, es decir que bueno, un poco quizá nos avanza que conforme se vaya cambiando esa situación y volvamos a una situación, bueno, a la antigua normalidad, de alguna manera, por decirlo, pues puede ser que la curva baje. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, ¿qué ha llegado para quedarse y qué ha llegado para... y hasta cuánto, ¿no? ¿Qué visión tenéis? Sander. Sé que no tenéis la bola de cristal, pero al final son visiones. ¿Quién le pega? ¿Quién va? Venga, Ander, va. Bueno, yo primero, una de las cosas que ya yo creo que en abril decidí es no mirar a 2019. Ya, o sea, ahí no volvemos. Salvo que sea con un DeLorean. Buena visión. Para los de mi generación que sepan lo que es un DeLorean y dejen el pasado, ¿no? Pues yo creo que esto no va a suceder. Entonces, yo creo que es muy importante, insisto, la propuesta de valor, el modelo, volver a los básicos, la rentabilidad en los canales que se elijan. Y esto de la elección para mí es un mensaje muy relevante. Es decir, ¿cuál va a ser tu negocio? ¿Cuál es tu sales mix? De ese sales mix que vaya en cada canal, y me centro en delivery y takeaway, ¿cuál va a ser en plataforma propia, como estaba comentando antes Hugo o Carlos, que es de los precursores de todo este tipo de modelo propio? ¿Cuánto va a entrar por ahí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué coste tiene? ¿Qué rentabilidad? Esto te obliga necesariamente a otro tipo de consideraciones que luego comentaremos, ¿no? Pero voy a tu pregunta, que parece que nunca te quiero contestar, Patricia, directamente. Nosotros estamos trabajando en un modelo que nos permita trabajar en un modelo rentable con el 50% de facturación a través de canales que no son sala, ¿no? Y lo consideramos así porque consideramos que el cliente un día va a querer ir a un supermercado y coger un producto de cocina de sudeste asiática, otro día hará un takeaway, otro día hará un delivery y otro día vendrá a sala. Estás en mute, creo. Silenciada, sí. Ha llegado para quedarse y seguirá creciendo. Yo quería hacer un apunte, que no sé si tenemos el dato, que es la penetración del mercado de delivery en España versus otros países tipo UK, Ander, que seguro que tú la tienes. Estábamos hablando, antes de empezar con el panel, precisamente de esto en relación a un informe que ha compartido Patricia. A ver, lo primero, yo creo que no tengo datos actualizados, pero el mercado de UK, en Europa, si no me equivoco, UK y Alemania son los mercados más maduros en cuanto a consumo online. A mí estoy muy interesado en ver cuál es el comportamiento post-pandemia, ¿no? A medida que han avanzado los meses. Lo que está claro es que en España estoy convencido de que la subida ha sido espectacular, considerando dónde veníamos, ¿no? No sé si, Patricia, tú puedes compartir un poco estos datos que comentábamos antes off the record. Estás silenciada, Patricia. Digo, comentaba que son datos de e-commerce, no son datos específicamente del delivery, pero sí que una de las cosas que salían y que era interesante es que España ha sido el país que más ha crecido porque bueno, uno de los estudios una de las cosas que han sacado en este estudio es que el tema de la ansiedad está muy vinculado a la compra online. Entonces España, bueno, creo que lideramos esta, en la gráfica lideramos esto, ¿no? El haber sido los mayores compradores. ¿Somos líderes en ansiedad entonces? Sí,
de alguna manera también, en ansiedad y en desarrollo de e-commerce en este año. Así que bueno, por lo menos lideramos algo entre estos países de Europa, seguro que otras muchas cosas, pero que bueno, es un dato interesante, lo puedo compartir si queréis con los que, con Restauración News y Yo sin tener Chillfy. Patricia, perdón, sin tener el dato claro, o sea, Sí, lo que está claro es que la penetración del mercado de delivery en España es muchísimo menor que en otros países como UK o Alemania, como apuntaba Ander. Y sí, lo que entendemos todos es que había una aceleración en exacto. ese crecimiento. Entonces, lo que íbamos a crecer a lo mejor en 2 o 3 años, pues a lo mejor lo hemos crecido en este año En al estos completo. meses, sí, yo creo. Entonces, un poco, Sí, yo creo que hay un tema y bueno, yo creo que es una reflexión, no es personal, pero yo creo que al final el hecho de que en España, bueno, hayamos vuelto hayamos ido a un tipo de consumo o nos hayan obligado, ¿no? Esta pandemia a tener un tipo de consumo más cercano al Unión Europeo que al que teníamos antes, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de teletrabajar, ¿no? Según Google Analytics, pues hay un 30% de gente teletrabajando, ¿no? Al final, pues bueno, es gente que está en casa, que hace otro tipo de consumo. Y luego, por otro lado, el hecho pues también de avanzar en algunas zonas toda la parte de horarios para la cena, al final nos ha llevado de alguna manera a tener un consumo mucho más parecido al de un inglés que al que teníamos previamente a la crisis, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tiene todo el sentido y sí que es cierto que efectivamente, o sea, todo el crecimiento que ha habido también es parte porque partimos de una cuota muy bajita y al final, pues crecer sobre cero, pues es mucho más fácil que hacerlo sobre ratios como los que ya tienen delivery UK o Alemania, que lideran no solo el tema de e-commerce, sino también todo lo que es el mundo de delivery, ¿no? En Europa. Con lo cual, pues bueno, yo creo que el teletrabajo veremos también si ha llegado para quedarse, pero esto también probablemente afectará a esa pregunta, ¿no? De si cuánto ha llegado para quedarse la parte del negocio online. ¿Qué pensáis el resto, Carlos? Para mí, Carlos, acabas de dar sí. la clave. El teletrabajo para mí ha venido para quedarse, o sea, estoy muy convencido y creo que nuestros desarrollos y nuestras estrategias tienen que venir un poco basadas en eso, ¿no? Es decir, ¿qué realmente no va a cambiar? Pues yo no sé qué porcentaje de ese 30% que acabas de decir que está teletrabajando va a volver a la oficina, pero yo creo que un porcentaje más pequeño del que piensa la mayoría de la gente. Entonces, según ese cliente que vas a estar en casa, pues vas a tener que sacar productos muy enfocados a ese cliente y no sé qué más nos va a dejar este año COVID en el 2021 hasta el 2025, pero sinceramente creo que más cosas de las que pensamos, porque España nos cuesta mucho lo que ha dicho Hugo, ¿no? Que igual hemos crecido online, lo que habremos crecido en 2 o 3 años, pero también es verdad que cuando algo llega y algo nos gusta y algo hemos probado, se queda. Entonces, yo veo que este crecimiento online se va a quedar, creo que el teletrabajo se va a quedar, creo que el uso de mascarilla se va a quedar. O sea, más cosas de las que a bote pronto podríamos pensar. Bueno, nos puede dibujar Salir un escenario, ¿no? Sí, sí. En mi opinión, Carlos. a ver, está claro que el delivery se va a quedar, pero creo que va a reducirse de una forma importante, porque al final, primero España, a diferencia de la mayoría de Europa, no tiene una cultura de comida en casa y es fundamental y muy importante, cosa que no tienen en la mayoría de los países. No, ni cocinan ni han cocinado en su vida. Entonces, esa diferencia sí que es importante. Tanto es así que hay un montón de desarrollos en España de aquella manera rara de la comida de la abuela, la comida de no sé qué, todo eso, esos perfiles, eso no existen en Europa. No existen ni siquiera mentalmente, es decir, por lo cual ese desarrollo es complicado. Segundo, en España al final se sigue saliendo. Uno de los graves problemas que tenemos en los telediarios es que todo el mundo está saliendo y acabo de escuchar una encuesta hace, creo que ha sido 20 minutos, que la encuesta dice formalmente que en Navidad el 30% de la gente va a invitar a más de 10 personas en las reuniones familiares y no van a tener mascarilla. Es decir, eso es España. Entonces, entiendo que la gente volverá otra vez. ¿Cuál es el problema? O cuál es un poco, y ahí tiene, y creo que sigo un poco la línea que comenta Carlos. Creo que sí que es verdad que va a empezar a haber una discriminación o una segmentación muy clara de qué productos van a funcionar en delivery y cuáles no. Que ahora mismo, digamos que ahora es un totum revolution y van entrando como sea, porque al final el cliente todavía no se está adaptando, pero dentro de un tiempo sí que es verdad que va a ocurrir esa situación de segmentar productos muy claros de cuáles quieren disfrutarlos en sus casas y cuáles quieren disfrutar en los locales, lógicamente.
Exacto, un poco lo que comentaba Ander, ¿no? De diferenciar un poco la estrategia, y Carlos, por producto, por marca, ¿no? En función del canal Patricia, donde vas. yo quería hacer una pequeña aportación, que es poniéndonos en un futuro una normalización a 6 meses vista. Nosotros lo que estamos intentando entender es cómo podemos actuar de una manera muy ágil, porque bueno, nosotros tenemos un embudo en nuestra producción que son nuestros hornos. Tenemos un horno de leña en cada local, por lo tanto tenemos una capacidad teórica de producción de X pizzas a la hora, que ahora lógicamente la tendencia es intentar consumir ese 100% de capacidad o todo lo que podamos, delivery, takeaway, con lo que tengamos de sala, ¿no? Cuando la sala vuelva a normalizarse, que es un poco la pregunta que hacías, entendemos que lógicamente la cuota que teníamos antes de delivery no va a volver a lo que teníamos antes, tampoco se va a quedar en lo que tenemos ahora, pero tendremos que ser ágiles con todas las estrategias de Dark Kitchen y demás para poder asumir esta cuota de mercado con los diferentes radios operativos, balancear demandas entre locales, Dark Kitchen, o sea que es una jugada interesante, que el único problema son los tiempos, ¿no? Porque claro, montar un Dark Kitchen en nuestra operativa, que además los hornos son hornos artesanales de piedra hechos a mano y que los traemos o bien el artesano a hacerlos desde Italia, pues conlleva cierta complicación. Complejidad. Y luego veo que hay una pregunta. Sí, es para si ti. el value lo calculamos offline también. Sí, o sea, por responder esta duda que es muy lógica, sí. Estamos trabajando con Cheerfy, que es nuestra aplicación de loyalty, y con unas tarjetas de fidelización digitales que están integradas con el POS. Por lo tanto, la intencionalidad de esto es que traqueamos al usuario, sabemos quién es, sabemos lo que consume también en offline. No el 100%, pero bueno, también incentivamos a la descarga de esta tarjeta, ya que a meter en el funnel del programa de loyalty al usuario. Así es como lo hacemos. Muy bien. Genial, si os parece pasamos a la parte de lo que es la experiencia, de lo que es el tema de fidelidad, ¿no? Porque al final, claro, el mundo offline lo teníamos muy controlado, ese restaurante físico, de repente pues todo el mundo confinado, tenemos que desarrollar en online. ¿Qué habéis tenido que cambiar internamente vosotros para estar en contacto con ese cliente que está en casa, ¿vale? En cuanto, si queréis, pues desde temas de cambios a nivel de cómo seguir fidelizándole, ¿no? En temas de experiencia, ¿no? Cómo llevar esa experiencia que teníais súper clara en el local, trasladarla a una caja, a una bolsa, a un packaging, es decir, ¿qué cambios significativos habéis tenido que desarrollar? Y si queréis, quizá podemos añadir a la pregunta, ¿vale? Pues el principal reto, ¿cuál ha sido en todo esto? Pues si quieres empiezo, que yo un poco como ya lo adelanté por ese lado. Muy bien. A ver, nosotros toda esta transformación de llevar esa experiencia al cliente lo hemos hecho inicialmente desde procesos un poco muy básicos. Es decir, el packaging, pues al final hemos creado un packaging que pueda permitir hasta el regenerarlo en casa en un momento determinado, porque todos aquí tenemos el mismo problema, y es que nosotros tenemos preparado la comida en el minuto 1 o en el minuto 2 y el rider llega en el minuto 18 y al local, a la casa llega en el minuto 63. Entonces ya todo el esfuerzo que hemos hecho no sirve para nada. Entonces, cuando peleas primero mucho con esas plataformas, con esos procesos, y poco puedes pelear porque no está en tu mano, al final lo que tienes que buscar son otras herramientas que poder ayudar o darle instrucciones al cliente, ¿no? Entonces, por un lado, hemos creado para que el packaging permita que el cliente pueda terminarse el producto en casa o regenerarlo de alguna manera para que esté. Por otro lado, en la parte experiencial, lo que comentó un poco antes, en el caso de Mordida, hemos creado una lista de Spotify de música mexicana de La Mordida, pues para que también, si quiere ambientarse en casa, que pueda tenerlo. Y además hemos incurrido, en este caso, en una serie de gastos como el elemento en nuestro caso, La Mordida tiene una característica muy particular del local, con mucha pintura artesanal. Todas nuestras mesas están pintadas a mano, es decir, nuestro sistema en local es muy emblemático. Hemos llevado esos diseños con una especie de funda de la comida para que de alguna manera le llegue al cliente. No sabemos cuánto puede de eso interpretarlo como esa parte experiencial, ¿no? En paralelo con
y pongo el ejemplo con Ricos Tacos, que la hemos deshecho conceptualmente, la hemos vuelto a recrear conceptualmente y la hemos llevado a un modelo delivery, hemos cambiado el concepto por completo. Es decir, y ahí es donde cada vez tengo más dudas en que llevar la experiencia del local a casa me da la sensación que no es la variable que hay que trabajar, ¿eh? Pero bueno, como todo. Entonces, cuando lo hemos hecho, que hemos hecho en este caso, en el caso de Ricos Tacos, pues hemos creado un packaging concreto para delivery, lógicamente, un proceso. Es verdad que sufre mucho menos un burrito que unos tacos, no tiene nada que ver con el servicio, pero además de ahí hemos empezado a crear diferentes elementos de decoración de packaging para que utilice él en su día a día. Pegatinas, etcétera, que lleva por completo un elemento completamente diferente para que pueda tener esa experiencia en su casa que no tiene nada que ver con el local. Bueno, en el local le das una pegatina, ¿no?, a alguien, o una postal, o diferentes elementos o mensajes un poco más canallas, porque es una marca que es un poquito más canalla, podríamos permitirnoslo. Entonces, bueno, en esa línea es en la que estamos un poco trabajando. En la parte operativa, pues lógicamente, y ahí lo ha comentado Hugo con las Dark Kitchen, etcétera, nosotros ya ayer inauguramos una Dark Kitchen ya de verdad, y las demás para nosotros son Dark Kitchen, porque al final estamos creando nuestros restaurantes, sacamos otras marcas propias, pero estamos sacando otras marcas, por lo cual estamos creando ese elemento de cómo transformarlo y cómo desarrollarlo en el punto de venta, de forma que hay productos que no nos importa tanto que lleguen más tarde al cliente, aunque es de leve, y hay otros que sí que estamos peleando. Lo cual al final te das cuenta que misma cocina, mismo rider, es absurdo trabajarlo de formas diferentes, porque no hay manera humana de hacerlo, porque no depende de ti en el 70% de los casos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que estamos englobando y estamos de alguna forma rodeando toda la experiencia al cliente de lo que puede ser, además de la comida, ¿no? Muy bien. Nosotros, si queréis, os cuento yo. Pues mira, yo soy bastante friki del tema de la puntualidad, ¿no? Igual que ya lo era del servicio rápido en mesas. Creo que al final un cliente que está en casa, lo que más le importa es que el pedido le llegue rápido, y si no rápido, a la hora que quiere que le llegue. Nosotros, por ejemplo, hemos sido muy agresivos en esto, y en nuestra web, en nuestra tienda online, si llegamos tarde, devolvemos los gastos de envío, que creo que ya es una política de fidelización bastante agresiva, y la verdad que estamos consiguiendo no perder mucho dinero en ello, así que ya me parece un éxito en las operaciones. Luego hemos intentado también que la experiencia en tienda, que Mallorca estaba muy basada en el cuidado de los detalles, pues por ejemplo, trabajamos con Good Job, ¿no? Y Good Job en lo que se basa es en valorar a la persona que te ha atendido. ¿Qué hemos implementado este año en los envíos? Pues que tú puedes valorar a la persona que ha preparado tu pedido, ¿no? O sea, enviamos un flyer en el que decimos al cliente el nombre de la persona que ha preparado su pedido, y esta persona puede valorar. ¿Esto al final qué es? Pues lo que yo llevo explicando de Good Job los últimos 5 o 6 años que he trabajando con ellos. Es una forma de motivar a esa persona que se ha esforzado en presentar bien un producto, en que el croissant llegase recién hecho, en que el bocadillo llegase perfectamente presentado. O sea, estoy intentando implementar los detalles de servicio en tienda también en el delivery y en la experiencia del cliente cuando le llega a casa. El packaging diferenciado también me parece importante, que no todos los pedidos que te llegan a casa sean iguales, ¿no? Es decir, yo he intentado diferenciarme, porque al final la bolsa craft con el asa cerrada con la grapa y con el ticket por fuera, pues hombre, no sé, me parece que hay demasiado. Ya es un estándar, ¿no? Es un estándar, justo. O sea, nosotros, por ejemplo, por decir claramente lo que hemos hecho, pues los habéis visto 1000 veces por Madrid, los cajones rojos de Mallorca que antes utilizábamos para los pedidos grandes de una reunión en una empresa o de una comunión en casa del cliente en su chalet, ahora los hemos hecho en pequeño. ¿Qué pasa? Tú pides tu desayuno para tomarte en tu casa un sábado a las 9 de la mañana y te llega un cajoncito rojo en el que pone Mallorca, y no sé, o sea, cosas diferentes a lo que yo veo cuando pido otros productos de la competencia. Entonces, bueno, creo que son tres variables importantes. Muy bien. Hablando un poco de lo que decía de las Dark Kitchens, Carlos, lo que hemos hecho nosotros o estamos haciendo es independizar la zona de entrega de pedidos en las tiendas, ¿no? Hemos cogido una parte de nuestras tiendas, hemos independizado esto,
y básicamente es para ser más ágiles, para que el rider no se mezcle con el cliente ahora en tiempos de COVID y haya un tema más de distancias, más de seguridad y más de higiene. Y bueno, pues creo que son 4 puntos que realmente han supuesto un gran esfuerzo este año y un gran avance. Muy interesante, Carlos y Carlos. Seguimos con Gracias. Ander. Cuéntanos, ¿qué habéis hecho Sí, vosotros desde TukTuk? Sí, a ver, la verdad es que han tocado ya bastantes de los temas relevantes, ¿no? El tema del packaging. La verdad es que nuestro packaging ya nos hemos posicionado como un packaging pues, divertido, tal. Me he traído aquí uno con el famoso Kima Proofs, ¿no? Y lo iremos renovando con el tiempo, pero esto ya existía, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros en cuanto al packaging, el tema de que un packaging sostenible, yo creo que esto ya lo teníamos, ¿no? La clave de las operaciones, no voy a insistir, pero es fundamental. Al final hay que entender, cada local debe entender, o cada marca debe entender cuáles son sus factores de limitaciones, cuál es su capacidad disponible, cómo se comporta la demanda en estos momentos en los que hemos vivido semanas y días que la demanda variaba de manera muy significativa, ¿no? En los restaurantes, digamos, lo notábamos mucho. Pero básicamente es eso, es foco en operación, es foco en tener claro qué quieres que el cliente experimente. No tienes, como decía Carlos, no tiene por qué ser llevar la experiencia totalmente a la casa del cliente. Es una elección. Yo creo que eso es muy importante y muy relevante. Incluso puede haber una marca que decida no competir en un canal de delivery, digamos, ajeno, como pueden ser las plataformas de delivery tipo Globo, Uber. Yo insisto que es una elección, porque además, y quiero decir algo, que es una reflexión que de hecho hemos tenido nosotros, que es que no tienes por qué estar en todas partes, ¿no? Y esto es muy relevante, porque si no lo que puedes acabar es cargándote el negocio, ¿no? Y todos sabemos cuál ha sido la dinámica de los últimos meses y al final hay que tener cuidado con el riesgo de quizá de, entenderme bien, no quiero ser frívolo, de la huida hacia adelante, de entrar con cualquier tipo de comisión con un partner que al final domina tu dato y que de alguna forma domina gran parte de la cadena de valor de tu marca, pues tiene ciertas implicaciones. Y yo creo que es muy relevante reflexionar sobre eso. En nuestro caso, yo por añadir algo adicional a lo que han comentado los compañeros, diría que es muy relevante reflexionar sobre esto, entender en qué medida quieres controlar el canal, entender, insisto, cuánto quieres vender en cada canal y qué tipo de relación quieres tener en caso de tener un intermediario con cada intermediario. Eso es fundamental, construir muy buena relación con cada partner en el canal, porque antes comentaba Hugo el tema de Cheerfy, pero podemos hablar de Globo, Uber, etcétera. Es muy relevante construir buenas relaciones con los account managers, entendernos y del mismo modo también con aquella compañía que gestiona el transporte si se hace con un externo. Y en caso de que se desarrolle, que es que puede parecer como la opción menos interesante por coste y demás, ¿no? Pero puede ser si es muy relevante para ti en la marca que alguien de tu casa llegue a la puerta y entregue en mano el producto para que sea diferencial, pues esto es un tema a reflexionar, ¿no? Entonces, para nosotros lo que hemos hecho, insisto, es una reflexión profunda sobre dónde queremos estar, cómo queremos hacerlo, construir buenas relaciones con nuestros partners y entender también con cada partner, en cada canal, insisto, qué porción del negocio quieres tener, ¿no? Pues te agradezco mucho esta aportación porque de hecho luego hablaremos sobre esto, sobre bueno, el hecho de las plataformas de delivery, cómo afecta en la relación directa con el canal, ¿no? O sea, cuando trabajamos con estos agregadores al final pierdes un poco, la cadena de valor se alarga y pierdes un poco ese foco. Entonces, bueno, hablaremos de esto. Dejamos a Hugo que nos conteste esta segunda pregunta sobre un poquito qué estáis haciendo para llevar la experiencia al mundo online, la innovación, para mantener la relación con vuestros clientes, ¿vale? En el mundo online. A ver, hay poco más que aportar. Habéis tocado un poco todos los ángulos y no puedo estar más de acuerdo. Alguna pequeña reflexión sobre la calidad a la que llega el producto a las casas, ¿no? Esa duda de siempre, es que mi producto viaja mal, viaja bien. O sea, yo creo que hay una parte en la que tenemos que trabajar que es comunicar, ¿no? Comunicar para generar unas expectativas reales. Es decir, en nuestro caso, la pizza sale de un horno de leña a 450, 500 grados, por lo tanto es inviable que en casa la tengas igual, pero sí que hemos implementado una cierta comunicación en el packaging, en ciertas estrategias de comunicación que tenemos que mejorarlas para que la expectativa del usuario sea que la pizza, pues posiblemente, como decíais antes, va a llegar
más tarde de lo que tendría que llegar y que encima, pues bueno, pues no está en sus mejores condiciones, pero oye, pues hay un pequeño truco que es encender el horno a 250 grados y cuando lo tienes caliente lo apagas, metes la pizza con un papel de horno que viene debajo 1 minuto y te va a quedar casi igual que en el local, ¿no? Luego, por otro lado, en cuanto a la mejora de las operaciones, que ahí no puedo estar más de acuerdo con Ander, que hay que trabajar como uno con las plataformas y con los account managers para perfeccionar y estar como obsesionados con la perfección operativa. Pero sí que es verdad que nos estamos centrando mucho en los NPS, en el Net Promoter Score, ¿no? O sea, al final no nos volvemos locos. Y si el NPS es bueno, cumple objetivos y va mejorando, estamos contentos. Y la verdad que estamos contentos con cómo están evolucionando el servicio delivery, tanto en tiempos como en ejecución, tanto por nuestro lado como en este caso, sobre todo por la parte de Uber Eats, que trabajamos en exclusiva con ellos. Y luego algo muy importante que es, nosotros al final, pues bueno, yo considero que es importantísimo trabajar la marca, ¿no? Entonces, antes trabajamos la marca tanto en redes como sobre todo en offline y ahora mismo pues tenemos que llevar esos trabajos de marca al online, ¿no? Entonces, no solamente preocuparnos por el producto, el packaging y toda esa experiencia, sino que también pues hemos querido intentar meterle un pequeño ángulo de cómo llevamos esas campañas que trabajamos en los locales a canal delivery. Por ejemplo, en Halloween hicimos un ejemplo que fue muy, muy divertido y nada, pues básicamente trabajamos un poco un ángulo en el que Cuéntanos esa idea que es muy Halloween divertida. miedo, entonces no hay nada que dé más miedo que los políticos sin entrar en un lado o en otro, y entonces enviamos caretas de políticos, tanto nacionales como internacionales, de todos los colores, entonces la gente se podía disfrazar de político, que era lo que más miedo iba a dar. Y el retorno de esa acción en brand equity es importantísimo, es una inversión mínima con unos retornos muy grandes en los que a la gente le estás haciendo vivir una experiencia muy grosso, muy canalla en sus casas, ¿no? Y luego, por complementar, pues todas las estrategias, hablando de las bases de datos, sí que es cierto que, lógicamente, trabajando con las plataformas, pues bueno, ellos son muy reacios a compartir las bases de datos contigo, pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Y nosotros, desde hace ya unos años, estamos captando bases de datos a través de las herramientas de reserva y a través de, en este caso, también de Cheerfy. Y bueno, ya tenemos una base de datos de más de 100.000 usuarios, que son usuarios, no por el volumen, el valor lo tiene porque son usuarios que han venido a grosso, o sea, o que han venido a consumir o que han reservado. Por lo tanto, pues bueno, tiene un gran valor para luego introducirlos dentro de esa estrategia que hablábamos antes de CRM. Muy bien, muy interesante. No está mal, 100.000, ¿eh? Muy bien. ¿Y cómo veis el tema de los agregadores que comentábamos, ¿no? Al final, ¿qué estrategia vais a seguir? Uno de los hándicaps hoy, que esperemos pues, que en un futuro pueda cambiar de alguna manera y porque creo que es bueno para todas las partes de la cadena, ¿no? Y es el poder disponer de esa información de vuestro cliente, ¿no? Que a veces el hecho de trabajar con algunas plataformas pues es más complicado, ¿no? Saber quién es, qué consume, cómo es, qué quiere, qué necesita. Entonces, de hecho, una de las cosas que me llamaron de atención hace un par de años cuando tuvimos la oportunidad de bajar a Shanghái es que entramos en una gran cadena de restauración y vimos que en la pared habían 2 grandes códigos QR y esto es, pídelo a través de M, que es una de las grandes plataformas de delivery de este país, y pídelo a través de nuestra web, ¿no? Entonces, bueno, era como, bueno, ¿qué estrategia estáis siguiendo, ¿no? Al final entiendo que lo que más interesa pues es controlar, vosotros como operador, controlar la información del cliente, ¿vale? Pero bueno, un poco cómo está ese reparto y hacia dónde vais desde vuestras compañías. ¿Quién habla? Venga, Hugo. Taco. Bueno, o sea, nosotros yo creo que hay que estar donde está el cliente y, lógicamente, la capacidad de inversión, la capacidad de desarrollo y operativa que tienen las plataformas hoy en día es inviable que los operadores pequeños como nosotros la tengamos. Pero bueno, sí que es verdad que empezamos a juguetear con nuestros propios servicios de delivery, con nuestras propias bases de datos y en la situación actual en la que cada vez más operadores tipo grosso trabajan en exclusiva con plataformas, esto implica pues, que haya cierta permisividad por su lado para trabajar estrategias más ad hoc, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mix se irá definiendo en el mercado, pero hoy en día la estrategia de concentración que está sucediendo, ¿no? Dentro de las plataformas a nivel internacional, que acabará llegando aquí, pues básicamente los que tienen la gasolina hoy en día son las plataformas
y hay que trabajar un poco a su lado para aprender también sobre toda la parte de la operativa, que la tienen mucho mejor desarrollada. Muy bien. Sí, yo Adelante. coincido. Al final el cliente manda, ¿no? Entonces el cliente, insisto, puede pedir un día en un sitio o en otro. Con las plataformas hay que establecer relaciones de colaboración. Y luego yo sí quería abrir un punto que para nosotros ha sido un aprendizaje muy relevante, que es al final, pues bueno, a ver, cuando hablamos de digitalización o de trabajar en medios digitales, hay un tema muy relevante que es estar seguro de si tienes el talento y los procesos y las herramientas para poder competir. No nos engañemos, ¿no? Entonces, de repente la conversación en el sector de restauración, generalizar, perdonadme, no es lo mejor, ¿no? Pero generalizando un sector que en inversión en tecnología o en digitalización nunca ha sido puntero, ¿no? Versus otros sectores, nos encontramos en una situación en la que de repente tenemos que digitalizarnos. Y digitalizarnos es solo poner el menú, no es solo ponernos a trabajar en una plataforma de delivery de terceros. Significan más cosas, significa hablar de repente de user experience en el menú, cómo está el menú ordenado, qué imágenes tiene, con quién haces las fotos, cómo describes el plato, entender cuál es la conversión de tu cliente. Esto es muy relevante. Entonces, y esto ha sucedido de un bofetón, porque de repente la puerta de los locales se ha dejado de abrir y cerrar. Aquellos que estábamos trabajando con plataformas de delivery de terceros nos dimos cuenta que de repente ya no hablábamos con el cliente y que había ventas. Y dices, ostras, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, para mí esto es muy relevante, ¿no? El cuidar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto, como decíamos antes, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, el cómo está el menú puesto, qué oferta tienes en cada canal, en cada plataforma, qué precio. Esto ha sido una conversación muy, muy caliente también en el sector. ¿Tenemos que tener el mismo precio en todos los canales? ¿Sí o no? En fin, esto para mí es un tema muy relevante. Y luego, mirando hacia adentro, los procesos internos que tienes para poder vender en cada canal. Antes, Hugo acaba de comentar, ¿no? En términos de marketing. Pues, en restauración quizá muchas compañías no mirábamos en dirección de las plataformas de delivery, sino que decíamos, bueno, es un como decimos en inglés, nice to have, ¿no? Arriba de la venta que ya tengo, ¿no? Pero no, ahora ya hay que tener calendarios de promociones alineados. Tiene que estar ese pico que vas a tener de demanda alineado con la capacidad operacional en los locales. Tienes que tener un equipo que sepa coordinar todo este tipo de cuestiones de comunicación hacia el cliente cuando consume, en los diferentes momentos de consumo. Entonces, entramos en una complejidad que, insisto, es necesario tener procesos adecuados y es necesario tener también el personal capacitado para poder ejecutar esos procesos, ¿no? en un mundo realmente multicanal. Muy bien. Carlos Arévalo. Yo, como comentábamos antes, que después de 7 años con canal propio, este año 2020 he entrado en Marketplace por primera vez, pues bueno, al final os digo muy claro cuáles han sido las fortalezas que me han convencido a entrar en Deliveroo, que es con el Marketplace que estoy. O sea, al final el pago vía app me parece algo comodísimo, rapidísimo y que el cliente valora. El seguimiento del pedido, por muy bien que lo hagas en tu canal propio, nunca va a ser mejor que el que tiene el Marketplace. Y creo que el seguimiento del pedido, unido a lo que os decía antes de la puntualidad, es algo básico y fundamental cuando estás esperando que te llegue un paquete. Y creo que hay cosas como la tarifa plana esta de gastos de envío que, por ejemplo, ha sacado Deliveroo este año, que es que no puedes competir contra eso, ¿no? Al final llega un momento que yo soy el primero que muchas veces no pido por mi canal cuando pido para desayunar en mi casa y ante eso tienes que ser realista de que ellos tienen el dinero, como estaba diciendo Hugo, ellos tienen la tecnología, ellos nos llevan a todos años de ventaja en cuanto a entender lo que quiere el consumidor. ¿Por qué? Porque vienen de UK, porque vienen de Estados Unidos, porque vienen de países que el e-commerce se lleva desarrollando el doble de tiempo que en España. Si es que Ander dice, Carlos, ¿tú que eres pionero? Pues fíjate qué pionero, que llevo 6 años, ¿sabes? Es que al final no tenemos un histórico de experiencia en España en cuanto al e-commerce, por lo tanto creo que aprovechar el conocimiento de los marketplaces es inevitable. Ser pionero en esto con 6 años es ser prehistórico, Casi. Eso iba a decir, vamos. Sí, sí. Pero porque somos España, ¿sabéis lo que os digo, no? O sea, habéis hecho un poco el cambio al revés, ¿no? Es venido del canal propio y bueno, y creéis que al final tiene que haber un mix, ¿no? Y me siento muy orgulloso, y no creo que nunca el canal externo supere al propio porque sigo fomentando el propio, pero creo que al final
bueno, estoy contento de la decisión que tomé este año y creo Hay que es estar en ambos. para Muy muchos bien. años. Sí. Muy bien. Carlos, cuéntanos. Pues yo empecé, además hablando luego en su momento con Ander o con Hugo en privado hace tiempo, yo desde el año pasado, a finales del año pasado, empecé a intentar entender los marketplaces, porque es verdad que no tenía que entender cuál es la dinámica de procesos. Tan simple como qué foto es la que pones en el marketplace, la que va a recibir o la imagen del producto que tienen en el restaurante. Por ejemplo, una cosa tan simple como esa. Sí, sí. Que, bueno, pues, y siendo bastante crítico, no he llegado a tener esa respuesta. Es decir, yo que soy un obsesionado de datos, de CRMs, de desarrollos y que a partir de manejar estrategias, yo he estado 6 meses hablando con todos los marketplaces, analizando con los directores comerciales, entendiendo los procesos y no tengo tan claro que sepamos cuál es el proceso y que no haya un elemento de inercia, tendencia o suerte, fíjate lo que te digo. Sí. Y al final, eso me permitió reaccionar antes que a mucha gente de la pandemia. Yo sí hice un cambio de precios, de canales, y lo hice semana y media antes de que nos confinaran. Peleé Eras la visionario. rentabilidad. No, ¿qué coño? Esto solamente mirar un poco 3 pasos más para adelante y ver 3 opciones. Y de las 3 opciones, había una que se llamaba rentabilidad, que no salía los números. Entonces, Y había que el hacer tema, cambios. y había que hacer cambios y era muy, muy importante. Y es verdad que al final, bueno, pues creo que es fundamental de que el cliente entienda, y creo que hay un cambio de paradigma, que es hace 1 año y medio el cliente entendía que era más barato servirlo en casa porque ahorrabas dinero al restaurante y ahora el cliente entiende que es más caro porque lo sirve en su casa mientras está en pijama y no tiene que ir a buscar un aparcamiento que en Madrid es imposible y tiene que vestirse, etcétera, etcétera. Entonces, esos cambios de paradigma no viene de ningún estudio detrás que nos haya enseñado nadie. Ni nadie lo preveía, cuidado con esto. Es decir, yo creo que estamos reaccionando los operadores de una manera bastante importante, ¿no? Y yo empecé a desarrollar un canal propio como comenta Hugo o Ander, al final el control del cliente. Nosotros, el peso nuestro de delivery todavía es muy pequeño, es decir, antes era un 5, ahora está en torno al 15, por ahí, es decir, ha subido prácticamente un 2,5, pero nuestro peso en los locales es muy importante, ¿no? Por lo cual, la experiencia del cliente lo tenemos muy claro y además que nuestro negocio es un negocio experiencial, es evidente. Pero sí que es cierto que creo que nos falta encontrar la línea estratégica, porque la pregunta tan simple de cuál es la presentación de foto del producto, hago una apuesta hoy y con los 4 que estamos más los 4 operadores no vamos a tener la misma respuesta. Y entonces eso está claro, que es evidente que la primera partida es si no sabemos cómo presentar el producto en foto, pues todo lo demás que hablemos tiene muchas derivadas. Muy bien. Quería preguntaros también sobre un tema que me parece que es interesante, ¿no? Pensando en el cliente en su conjunto, ¿no? Al final, bueno, y lo hablábamos al principio de la moderación, ¿no? De que se ha multiplicado por 2 los pedidos en delivery en el canal de restauración, pero lo que vemos que es que sobre todo el crecimiento ha venido también por la parte de lo que son las meal solutions, ¿no? Las soluciones de comida en el canal de retail, ¿vale? De hecho, hace un par de años cuando fuimos a Londres, conocimos todo lo que se estaba haciendo allí, nos sorprendieron muchísimas cosas que incluso, pues bueno, con el grupo de directivos con los que fuimos decíamos, pues esto quizá acabará llegando porque al final, bueno, heredamos muchas cosas que suceden en Reino Unido, pero bueno, lo veíamos en un horizonte lejanísimo y sin embargo, pues esta pandemia ha acelerado muchísimas estrategias que hoy estamos viendo, ¿no? Y me refiero más a la parte pues, de retail, tanto en el mundo off como on, ¿no? Pues desde plataformas, agregadores que están lanzando tostadas healthy en su oferta que llevan ingredientes por separado para preparar, desde, por ejemplo, corners dentro de supermercados para poder ofrecer, para poder también tener esa marca dentro de una cadena de retail en este caso. ¿Dónde estáis ahora?
¿vale? Conozco un poquito dónde estáis, pero yo creo que es interesante explicar a la audiencia. Es decir, yo siempre digo, o sea, retail, Horeca, on-off, ¿vale? Es decir, ¿en cuántos cuadritos estáis de esos 4? ¿Vale? Y en un par de años, ¿dónde os gustaría estar? Es decir, ¿vais a ser una compañía de restauración online, offline, o os planteáis pues dar el salto, ¿vale? Sé que alguno ya lo ha dado, ahora nos comentáis, para entrar incluso en ese mercado de retail que parece ser, bueno, sobre todo, como se decía, ¿no? Multiplicado por 3,3 los pedidos, ¿vale? De delivery en estos meses de COVID. ¿Cómo lo veis? Venga, nos quedan 5 minutitos, si podemos ser un poquito ágiles os lo agradecería. Yo os cuento súper rápido. Tú que es Muy parte bien. del grupo Kelly Deli es el líder europeo en kioscos de sushi en gran superficie comercial con más de 800 puntos de venta y estamos desarrollando un concepto de cocina de sudeste asiático en gran superficie. Durante la pandemia abrimos en UK 2 kioscos en los que lo que hacemos es adaptar esa oferta, cocina ejecución en el punto de venta, procedimientos muy similares y el cliente lo que hace es llegar. Seguro que habéis visto los kioscos de sushi, ¿no? Pues es lo mismo, pero con cocina del sudeste asiático, que es el centro de la oferta de Tuk Tuk. Claramente los supermercados están desarrollando este canal. Esto es no el futuro, sino el presente, y podéis verlo si veis a los lineales y veis cómo se han expandido la comida para llevar, incluso puestos de cocina, como os digo, de preparar en el mismo sitio, y de mayor calidad quizá a lo que estamos acostumbrados a los meal packs. Y en nuestro caso, claramente estamos ya y vamos a crecer significativamente. De hecho, la semana pasada actualizamos 4 de los kioscos que tenemos en Francia. Vamos a abrir en Gare du Lion en un par de semanas. En Baleares en España tenemos otra apertura desde aquí a final de año. Entonces, es un tema muy, muy caliente, ¿no? Y creo que está muy relacionado también. O sea, en nuestro caso, como nos vemos, es claramente en retail. En Horeca, en retail, en este tipo de concepto, pero también nos vemos en el lineal de grocery, con surtido que va a iniciar con salsas y evolucionará en el lineal de cocina asiática. Como sabéis, es un lineal que está en crecimiento. Y está por ver si nos unimos a una tendencia muy potente en el medio plazo, que son las marcas directas a consumidor, ¿no? Que es una tendencia muy potente y que a mí me parece interesantísima, porque estableces la relación y la conversación directamente con el cliente con tu oferta, ¿no? Y más allá del negocio de suscripción, ¿no? Yo esto lo veo sinceramente algo que va a pasar de 1 a 3 años y a una velocidad, yo creo que de miedo. Muy bien. Quería preguntaros, en aquellos locales donde tenéis un corner, ¿estáis también abriéndolos a lo que es el mundo del delivery? Es decir, ¿puede un agregador o a través de vuestra web, es un punto, sería como una... Sí. En UK lo veíamos, ¿no? Al final no dejaba de ser también pues una dark kitchen, lo que pasa en lugar de estar en un local pues en calle, pues estaba dentro de un supermercado, ¿no? Y potenciaban también toda la parte de delivery. Sí. ¿Estáis haciendo algo ahí? Lo que os puedo contar es que a mí me está recordando mucho esto al 2007-2008, cuando trabajaba en gran distribución y se empezaban a montar las tiendas online. Entonces, en los supermercados ahora mismo, hasta hace relativamente poco, no tenían espacios de click and collect, no tenían espacios de recogida de pedidos, y ahora lo que están empezando a realizar es espacios de pedidos pequeños, es decir, no de cestas grandes, sino de a un cliente que pide a través de un globo X unidades. Entonces, obviamente, la operación y los puntos de recogida en gran superficie no están dimensionados ni adaptados para esto. También un tema muy relevante es la logística, porque muchas veces esos centros comerciales no están en lugares bien conectados, están a cierta distancia. Eso también es un tema que hay que resolver. Pero vamos, lo que os puedo decir es que a nivel grupo estamos cerrando acuerdos con plataformas de delivery en los 11 países en los que estamos presentes y que esto está sucediendo ya, porque estamos empezando a hacer pilotos en diferentes países también. Entonces, yo no tengo duda que en breve, en gran superficie comercial, estamos acostumbrados a ir al click and collect o la recogida con el coche en el parking. Estamos acostumbrados a ir a hacer un click and collect de un paquete pequeñito de una bolsa de lo que queramos en un rinconcito y luego quien quiera ir a comprar y comprar con su carro, ¿no? Entonces, pero serán experiencias yo creo que diferenciadas. Ahora estamos en ese momento de transición. Ya digo, me recuerda mucho a 2007-2008 cuando se trataba de hacer todo con la operación y la dimensión que se tenía, ¿no? Pero yo estoy convencido de que esto... En 2-3 años... Yo creo que en 3 años consolidado. Yo creo que sí. Muy bien. Has apuntado un tema también interesante, es el tema de suscripción, ¿no? De modelo de suscripción que ya estamos viendo por parte de algunas cadenas, ¿no? Contarnos el resto. Venga, Hugo.
Bueno, ¿Dónde estáis nosotros en vosotros? concreto, sí que alguna conversación hemos tenido respecto a corners y demás con alguna marca de gran consumo. No es algo que queramos analizar a corto plazo. Sí que es cierto que en el departamento de I+D y producto estamos analizando una posible venta de producto semi-preparado, casi preparado, envasado, modelo suscripción, envío a casa a nivel nacional. Pero bueno, todavía quedan meses para eso. Es algo que estamos empezando a juguetear con ello. Y yo no quería dejar de plantear que antes hablábamos un poco hablando un poco del delivery y de los costes del delivery fee, por así decirlo, que yo creo que es algo que tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? Con este cambio que va a haber dentro del sistema, costes laborales y toda la polémica que estamos analizando, creo que hay una parte educacional al consumidor muy importante, que es que nadie puede pensar que el que te lleven una comida de un lugar a otro cueste 1,90. Y es algo que tenemos que empezar a plantearnos, que lo han generado las propias plataformas en esa guerra entre ellas para adquirir cuota de Ganar mercado. cuota. Y que es un planteamiento que tenemos que ser responsables todos de cara al futuro para que el usuario entienda que una persona coja una cosa de un sitio a otro y te la lleve, pues cuesta algo más, ¿no? De hecho, es muy posible que si se aplicara el coste real de ese envío, ¿no? Pues vayamos también hacia, o motivo o incentive ese modelo de suscripción del que hablábamos, ¿no? Que al final, pues, con un único pedido, con un único envío, pues recibes varios platos, ¿no? De alguna manera, para toda la semana, para unos cuantos días. Es posible que bueno, esta nueva ley de riders que en breve se pondrá en marcha, pues haga algún movimiento en esa dirección. Veremos. Carlos, contadnos. A ver, nosotros un poco es parecido a la propuesta, un poco lo que ha comentado Juan, de decir, nosotros ya estamos en retail, nosotros tenemos una cocina central, que es la que aporta el producto a todas nuestras a todos nuestros negocios. Incluso vendemos fuera de España a algunos otros proveedores, que incluso algún grupo de hoteles, porque al final lo trabajamos como marca blanca, ¿no? En un momento determinado. Vendéis Entonces, el ingrediente de alguna manera, ¿no? Claro, nosotros trabajamos en quinta gama. Trabajamos de muchas formas, pero una de ellas es quinta gama, de forma que al final, es más, uno de nuestros modelos de negocio no necesita ni salida de humos. Picos Tacos no necesita salida de humos, porque ya viene la comida en quinta gama y lo único que hace falta es regenerar. Entonces, el siguiente paso, que es en el que estamos ahora trabajando, es en acabar en el lineal, porque entendemos que se puede hacer perfectamente. Pero con vuestro producto y no con vuestras marcas de restauración, ¿no? ¿Entiendo? Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Tenemos el producto, estamos negociando, pero no tenemos muy claro con qué entrar, si es con una marca propia de lineal o es apoyando en alguna de nuestras marcas y en qué marca. Porque claro, al final, luego, como hemos comentado al principio, nosotros tenemos 3 líneas de marca diferentes en función del posicionamiento, teniendo más o menos y siendo el mismo producto, pero curiosamente, en función de cómo lo presentas y en función de cómo lo combinas, por decirlo de alguna forma, te cambia el posicionamiento de la marca. Entonces, es curiosísimo. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros no sé si estamos en ese proceso de llegar a retail, si estamos en ese proceso de acabar en lineal. No sabemos con qué nombre de marca, fíjate, eso es un tema, por dentro nos peleamos a ver qué decidimos, pero bueno, pero sí que es verdad que creemos que hay que estar en esa línea, y más cuando en nuestro caso no es un problema, porque ya está, el producto ya está, que sería lo más complicado en la mayoría de los casos. Esta parte es la que, bueno, nosotros somos restauradores, estamos de 25 aniversario, es decir, llevamos mucho tiempo, somos restauradores tradicionales, de alguna forma. Entonces, bueno, hay cosas que nos cuestan un poco entender, pero al final es verdad que el desarrollo de productos lo hemos hecho por nuestro interés, lógicamente, para mejorar procesos, trabajos, etcétera, y que ahora lo que queremos es ver cómo lo podemos poner en funcionamiento. Muy bien, lo estáis planteando también. Carlos, cuéntanos. Yo muy rápido. ¿Veremos croissants de Mallorca en algún supermercado? Yo te doy un no rotundo, Patricia. Igual que hace 2 años te habría dado un no rotundo a estar en Deliveroo. así que es un no rotundo de los míos. Pero no sé, hombre, desde luego por imagen de marca, a día de hoy ni me lo planteo ni pienso que me vaya a plantear, pero quién sabe lo que va a pasar de aquí a 2 años. Muy bien. Así que soy rápido.
Muy bien, pues mil gracias. Hemos pasado 2 minutitos del tiempo. Agradeceros a todos vuestra participación, ¿vale? Muy interesante ver las diferentes visiones y dónde estáis cada uno. Y nada, y a los que nos estáis escuchando, pues que sepáis que el miércoles que viene hay otra sesión, ¿vale? Ya se hablarán de grandes alianzas de la hostelería. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo a Gracias, Patricia. todos. Un abrazo. Gracias. Patricia. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.